Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra y Bizantina y hoy os traigo el presente libro de Paul Castenellos, Count Norman Happy, en el que nos retrotraemos hasta la Constantinopla de finales del siglo VIII, en el que vemos como un imperio bizantino, un imperio romano del Oriente, está total y absolutamente cercado de enemigos, tanto en Oriente como Occidente, y las disputas religiosas, las intrigas familiares amenazan con llevar al traste la estabilidad del imperio. Lo primero que llama la atención de Count Norman Happy es que su narración se divide en dos arcos temporales claramente diferenciados entre sí. Por un lado tenemos el arco temporal del relativo presente, en el que nos retrotraemos a la década de 1950 y en el que conocemos a Beth Pagain, que es una modelo pin-up que está bordeando la treintena y empieza a darse cuenta que esos sueños con los que desembarcó en Nueva Jersey puede que al final no acaben cumpliéndose. Esta modelo pin-up, esta Beth Pagain, a su vez es una gran aficionada a la historia y buceando el libro se encuentra con una civilización totalmente desconocida como es la romana oriental. Y esto sirve para que Paul Castenellos, el autor del libro, tirando de elementos fantásticos y que están un poco introducidos con calzador en la narración, nos presenta al que es el gran protagonista de su libro, que no es otro que el Basileo Constantino VI. Para entender cómo es el mundo que habita Constantino VI, tenemos que retrotraernos a la Constantinopla medieval de la dinastía isáurica. Antes hay que recordar que en el 476 lo que realmente colapsa es el Imperio Romano del Occidente, cuya capital es Rávena, ni siquiera es Roma. Desde el 476 hasta la época en la que estamos, que es final del siglo VIII, estamos en la novela obviamente, con Norman Happy, que es final del siglo VIII, el Imperio Romano del Oriente, hasta la eclosión árabe de principios del siglo VII, aguanta incólume en todas sus fronteras. Después de esta eclosión islámica, digamos que el imperio se circunscribe a los territorios que están relativamente cercanos a su capital, Constantinopla. Constantinopla fue la gran joya poliorcética del mundo antiguo. Es ahí que por eso su imperio subsistió 11 siglos, ¿no? Desde el 333, si mal no recuerdo, que lo crea Constantino el Grande, hasta ese aciago 1453, en el que Constantinopla es total y definitivamente tomada al asalto y arrasada por los turcos. Aunque eso sí, esta Constantinopla renacerá con el nombre de Istambul y será capital del Imperio Otomano hasta después de la Primera Guerra Mundial. En el periodo en el que se desarrollan los hechos de Count Norman Happy, Constantinopla tiene que hacer frente a numerosos problemas. Uno de ellos está en la controversia religiosa. Las diferentes controversias religiosas es algo que acompañarán al mal llamado Imperio Bizantino, Imperio Romano del Oriente, desde su nacimiento hasta su final. En la época en que se desarrollan los hechos de Count Norman Happy, que es finales del siglo VIII, ya Constantinopla no tiene por qué hacer frente a la herejía monofisita que a punto estuvo de colapsar el imperio. Esta herejía monofisita se acaba cuando los territorios que eran mayoritariamente monofisitas como Siria o Egipto, sin ir más lejos, caen en poder de los musulmanes, con lo cual Constantinopla se ve libre de esta herejía. Pero en el momento en el que se desarrollan los hechos de Count Norman Happy hay otra herejía que avanza por el imperio, auspiciada desde la capitalidad del mismo, desde Constantinopla, desde el poder imperial, son las propias figuras de los emperadores las que ayudan a proliferar esta herejía, que es la herejía conocida como iconoclasia. Para entender en qué consiste la herejía iconoclasta hay que recordar que el cristianismo es una mezcla de muchas cosas. Por un lado tiene un núcleo duro fuerte que proviene del judaísmo, de monoteísmo, y por otro lado hay que recordar que esta secta en principio judía que derivó en la religión cristiana se nace, ¿no? Y se desarrolla en el Imperio Romano absolutamente pagano. Entonces este cristianismo, al entrar durante siglos en contacto con la religión pagana oficial romana, pues va tomando elementos de aquí y de allí, con lo cual tenemos una religión que está bastante influenciada por numerosas corrientes. Una de las grandes cosas que adopta el cristianismo de la religión pagana es el culto a las figuras, es el culto a pintura, es el culto a escultura. Cosa que recordemos que en las otras dos religiones del libro, el Islam y el judaísmo, están absolutamente prohibidas, puesto que el hombre no puede reproducir las creaciones hechas por Dios. Entonces, digamos que siempre ha habido, a lo largo de los 2000 años y pico de cristianismo, siempre ha habido corrientes que han abogado por una vuelta a esa fe más pura, más primordial, en la que no se adore a representaciones de los santos, de la Virgen María o del mismo Jesucristo, sino que por el contrario no se tenga en la iglesia, no haya nada más que el símbolo de la cruz y no haya ningún tipo de imagen sagrada.
Décadas antes de los hechos narrados en Count No Man Happy, se suceden una serie de derrotas críticas ante los musulmanes que hacen pensar a los emperadores que tal vez ellos estén pecando, puesto que no cuentan con el auxilio de Dios. Por contra, Dios está apoyando claramente al bando musulmán. Entonces, estos emperadores creen que al ser ellos pecadores lo que tienen que hacer es renovar la fe para que así Dios, con su pueblo elegido, que en este caso serían los más llamados bizantinos, los favorezca en el campo de batalla, y lo que hacen es promover el movimiento de la iconoclasia, que básicamente significa quitar de las iglesias, proscribir el culto a las imágenes sagradas. Los emperadores iconoclastas son grandes militares que consiguen revertir la situación de postración militar del imperio. Esto significa que en el campo de batalla le paran los pies tanto en Oriente a musulmanes como en Occidente a paganos, a pueblos eslavos. Pero todo esto se hace a costa de la paz social en el imperio, puesto que en estas décadas los emperadores iconoclastas, lo que es Bizancio, se sumerge en un clima de guerra civil, puesto que por un lado está la clase social dominante, que son los emperadores militares triunfantes, por eso se mantienen en el poder, y por otro lado está el clérigo y todo lo que es el clero y todo lo que es el pueblo de Bizancio, muy apegado a sus tradiciones y muy apegado en este caso al culto a las imágenes sagradas. El otro gran problema con el que tiene que lidiar Constantinopla en aquella época no es otro que el de sus fronteras. Y en Occidente tiene que lidiar especialmente con el pueblo de los ávaros. Los ávaros son un pueblo nómada asiático que decide cruzar el Danubio y establecerse en territorio imperial. Este pueblo, que por cierto en aquella época es pagano, aunque luego siglos después Bizancio logra traérselo hacia su órbita religiosa y consigue cristianizarlo, pues este pueblo amenaza lo que es territorio imperial de los Balcanes, de Grecia, y llega a amenazar la propia Tracia. Y estas son palabras muy mayores, puesto que en la propia Tracia es donde está establecida Constantinopla, la capital del imperio. Por otro lado, vemos como en esta época surge un nuevo poder hegemónico en Occidente por primera vez en muchos siglos. Y este poder no es otro que el de Carlomagno. Carlomagno en la novela intenta, y además en la vida real, puesto que esto está basado en hechos históricos, intenta casar a su propia hija con Constantino VI, el protagonista de Count No Man Happy. Y pocos años después de que arranque la novela, vemos como Carlomagno se convierte, el Papa de Roma, corona a Carlomagno emperador de Occidente. Y esto es muy importante, puesto que desde que en el 476 cae el Imperio Romano de Occidente, todos los golpes mortales, la práctica totalidad de ellos, que le vienen a Constantinopla, le vienen siempre por Oriente. Primero fueron las invasiones sasánidas y después fue todo lo que es ese gran estampido termonuclear en la historia, que es la irrupción del Islam y de los árabes. Y vemos como a partir de este momento Occidente empieza a salir de ese largo letargo en el que está sumergido durante siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y ese Occidente cada vez va a ser un peligro cada vez mayor y más mortal para los cristianos de Oriente, para los cristianos de Constantinopla. Y además el hecho de que haya un emperador en Occidente desafía totalmente la autoridad imperial de Constantinopla, puesto que cuando el Imperio Romano de Occidente colapsa, el único emperador del orbe cristiano es legalmente hablando, por así decirlo, es el que reside en Constantinopla. Entonces, si el Papa de Roma rompe esa regla no escrita y corona a él un emperador en Occidente, pues ya digamos que este gallinero empieza a tener más de un gallo y empiezan los problemas. Y todo esto desembocará, como bien sabe el lector, en 1204, en el seno de la Cuarta Cruzada, cuando Venecia tome al asalto y arrase totalmente Constantinopla, y bueno, esto será el principio de su fin. Pero también en Oriente tiene que hacer Constantinopla frente a un poderosísimo enemigo. Este enemigo no es otro que el califato abasí. El califato abasí, cuya capital es Bagdad, básicamente es la unión de los territorios más ricos de la Romania, de todo el Aránchar, es decir, la Persia sasánida, y de la península arábiga. Es decir, es un imperio fabulosamente extenso y rico que abarca prácticamente dos de los tres grandes imperios del mundo antiguo, es decir, Roma, el imperio sasánida, la Persia sasánida, a excepción del chino, ¿no? Y este imperio en aquella época está regido por uno de sus más célebres reyes o emperadores, que es Harún ar-Rashid, también conocido como Abraham el Bueno, que es famoso, entre muchas cosas, por ser el gobernante de las 1000 y una noches.
Hay una cosa que me llama mucho la atención siempre que leo algo del mal llamado Bizancio, y es que los romanos del Oriente fueron una civilización espectacularmente resiliente, espectacularmente resistente, puesto que generalmente con medios muy escasos y con un territorio que iba menguando, aunque en la historia de Bizancio unas veces el imperio es muy grande, otras veces es muy chico, y tiene varios momentos en los que todo parece indicar que el imperio desaparece y luego siempre triunfaban, ¿no? Pues eso, ¿no? Que realmente es una civilización muy resiliente, muy resistente, una civilización muy valiente, una civilización que duró más de un milenio. Constantinopla fue el mercado más fabuloso del mundo en aquella época durante siglos. Constantinopla fue la gran plaza fuerte que evitó que el imperio colapsara, puesto que la capital nadie fue capaz de tomarla, solo se toma en 1204, en 1453. Y todo esto contrasta y mucho con esa imagen de imperio decadente, imperio degenerado, imperio megapilas, corrupto que nos ha legado a la historia decimonónica. El último gran escollo del que somos testigos en las páginas de Count Norman Happy es el problema dinástico. Esto es una tendencia tanto en el Imperio Romano unificado como en el Imperio Romano oriental, puesto que el sistema de sucesión de un César o de un emperador, posteriormente de un Basileo a otro, pues no estaba muy claro. El soberano León IV, el padre de Constantino VI, es un militar triunfante, un buen militar que acumula bastantes batallas ganadas en su haber, pero que tiene una querencia excesiva, una querencia bastante feroz, ¿no? en perseguir el culto a los iconos, es decir, es un iconoclasta militante. Y al morir deja a su joven hijo, apenas un niño, Constantino VI, al frente del imperio. Que un reino lo gobierne un niño en época de tribulación siempre es una calamidad, y puesto que este niño necesitaba una regencia, pues su madre Irene, la emperatriz Irene, toma el mando, pero Irene de aquí que es una feroz partidaria del culto a los iconos, con lo cual ya tenemos la corte imperial absolutamente dividida entre partidarios o no de los iconos. Y esto deja al futuro Constantino VI, cuando sea un poco más mayor y asuma el cargo, o en su defecto lo intente, pues lo deja en una situación absolutamente precaria, puesto que para apartar a su madre del poder tiene que apoyarse en los militares de Asia Menor, que son iconoclastas, pero tampoco puede hacer muy patente su apoyo al bando iconoclasta por miedo a perder absolutamente a todos sus partidarios en el bando iconódulo, en el bando que defiende el culto a las imágenes sagradas. Count Norman Happy está editado por la editorial Apuleius Book en 2011. Estamos ante una edición sobria pero elegante, cuenta con tapa blanda, un total de 234 páginas. Su papel es de aceptable calidad y gramaje, cuenta con un buen comportamiento en mano, puesto que pesa bastante poco, apenas 426 gramos. Y como extras reseñables podemos decir que tiene un par de mapas, uno dedicado a Constantinopla y el otro al mundo en su conjunto, como era en aquella época, en los hechos en los que narra Count Norman Happy, y una dramatis personal y algo que se agradece mucho siempre, como es un diccionario de términos. Puede ser encontrado en comercio por un precio de 11,62 euros. El autor de Count Norman Happy no es otro que Paul Castanellos, que es el sinónimo bajo el que se ampara Vincent O'Reilly, que es un entusiasta de la historia del Imperio Romano Oriental desde hace décadas, y tiene dos publicaciones, esta que hoy os presento y otra dedicada a la controvertida figura de la esposa de Belisario, llamada Antonina a Byzantine Slav. Como conclusión final tengo que decir que Count Norman Happy me ha gustado mucho. A través de sus páginas desfila un apasionante periodo histórico y vemos lo negro que puede llegar a ser el corazón humano, puesto que esto es una historia familiar, esto es una historia realmente entre la difícil situación de relación entre un hijo y una madre, puesto que el contraste que forman, ¿no?, la bella, fría y pía Irene y ese pequeño y absolutamente desvalido Constantino VI, pues es clamoroso, ¿no?, es enternecedor, puesto que por un lado Irene es una gobernante totalmente corroída, ¿no?, por la pasión de mandar, y está autoimbuida en una cruzada, ¿no?, ad majorem Dei gloriam, y por otro lado Constantino VI es un niño atrapado en una cárcel de oro al que nadie toma jamás nunca en serio. Y bueno, hasta aquí llegó la reseña de Count Norman Happy de Paul Castanellos. Espero que te haya gustado. Dame un like para recompensar mi trabajo. Suscríbete para estar atento a las novedades del canal. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, ponmela en comentarios y nos vemos en la próxima reseña. Vale.